En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bienvenidos a este pequeño estudio bíblico correspondiente al domingo 30 del tiempo ordinario, en el cual estamos con Lucas capítulo 18, del versículo 9 al 14. Ese texto comienza con una introducción que claramente nos dice para dónde quiere Jesús llegar. Eh, Lucas es el que termina escribiendo esta introducción en muchos de los textos, pero muchos de los manuscritos pudiesen haber tenido esta clarificación. Esto lo dice Jesús por tal, siguiendo con lo que ellos escucharon, la parábola. Pues nos dice que Jesús quería referirse a aquellos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Tremendo tema. Nos dice que esto toma lugar en el templo, pero no dice Jerusalén, nunca se menciona. En Israel solamente hay un templo que se encuentra en Jerusalén y en donde nadie entra. El templo es la casa de Dios, no de los hombres. Por eso lo que tenemos en la arqueología es que el templo de Jerusalén tenía diferentes patios para hombres, para extranjeros, para mujeres, y cada uno tomaba su lugar, pero el templo es el edificio más importante y nadie entra, solamente un sacerdote a ofrecer incienso. De hecho, tengo que decir, para los cristianos nunca se les ocurrió, desde que ellos asumieron la vida de Cristo en sus vidas, nunca se les ocurrió construir un templo. Los cristianos se reunieron los primeros años en cuando ellos se pueden llamar cristianos, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, se reunía en lugares como el aposento santo, en lugares pequeños, pero donde la comunidad pudiese compartir, al principio con cierto miedo de las autoridades, pero entre más se movían en otros lugares, se desplazaban a otros lugares, tenían también la costumbre de reunirse temprano en la mañana antes de que saliera el sol, porque Jesús era el lucero de la mañana, era como esa resurrección. Entonces tenían ese momento como para alabar, hacer sus oraciones tempranito en la mañana, y muchas veces tenían el agape, es decir, que se sentaban todos juntos a comer en las tardes. Bueno, se podía decir que en un lugar similar al aposento santo es donde ellos entonces buscaban y se reunían. Poco a poco se fueron reuniendo más y más en casas también. En Roma hay varias casas que hoy son basílicas, pero que al principio eran las casas donde la comunidad cristiana se reunía. Eran los lugares donde la comunidad cristiana entonces aprovechaba para saber de Jesucristo. Había un predicador y partían el pan. El tipo de construcción comenzó a cambiar cuando ya los cristianos son aceptados en el Imperio Romano. Entonces ya ellos no tienen que esconderse. Y el primer estilo que ellos
eligen es uno que ya era romano. Los romanos tenían basílicas donde se reunían ellos. Y ahora los cristianos también tienen un lugar donde pueden reunirse, pueden sentarse, pueden descansar, pueden leer la palabra, pero también pueden orar, cantar y celebrar la Eucaristía. Eh, los cristianos nunca llamaron a algo templo. Los primeros que eran judíos, el templo solamente había uno y lo destruyeron en el año 67 al 70. Así que ellos nunca utilizaron la palabra templo, sino que era el lugar de reunión de la comunidad. La comunidad sí es el lugar donde ellos sienten que describe lo que ellos son, comunidad cristiana. Acuérdense que el cuerpo de Cristo es el templo y cada uno de ustedes y yo también somos templos donde habita Dios, templos del Espíritu Santo. Hoy en día ciertos lugares o edificios los llaman templos, pero recuerde que los católicos hablamos entonces de catedrales, de parroquias o de capillas. Pero tu corazón es el lugar donde sí alabas a Dios en espíritu y en verdad. Es el lugar donde habita Dios. Ahora sigo pues. Nos habla de dos hombres, dos sujetos, ambos en el mismo lugar donde se realizan sus oraciones. Nos habla de un fariseo y de un publicano. Comienza con el fariseo que erguido, que es la posición de alabanza, pero con una confianza grande, casi como que se siente que ese hombre tiene un ego y está, pero orgulloso en ese lugar, de ser digno de estar en ese lugar, como si dijéramos, está viendo a Dios cara a cara mientras ora, mientras levanta su oración. El texto nos da un detalle, que este hombre, fariseo, oraba en su interior. Es una oración reflexiva, como si se dijese, estoy diciendo esto para mí mismo. Y es raro, pero el texto así lo pone. Y dice, Dios, gracias. Pero parece que nombró a Dios y hasta ahí llegó, porque cuando dice gracias, es gracias a sí mismo casi. Uno sí lo siente, Dios, gracias que yo no soy como los demás, pero dice, Dios, gracias que yo no soy como los demás. Eh, como si fuese él mismo, como él alcanzó ese nivel, porque no soy como los demás. Y prosigue a dar la descripción de los demás humanos. Los demás humanos son ladrones, injustos y adúlteros. Y tampoco soy como ese publicano, señaló a otro. Entonces a Dios solamente dijo el nombre al principio, pero todo el gracias parece que es a sí mismo. Gracias que no soy como los demás. Ay, bendito sea Dios, que no soy como los demás, como esos ladrones, como eso. Y usted va a decir, y dices, bendito sea Dios, y después denigras a tu hermano. Imagínese, parecido. Es muy tenaz la manera como la construcción de esa oración la muestra Jesús. Está diciendo, nombró a Dios, pero no tenía nada que ver con el resto de la oración. Y ese es el peligro de todos los cristianos, que utilicemos a Dios para pedir que Dios castigue a alguien. Sí, y esa persona que me hizo tanto y que va tal por cual, no es oración y no podemos mangonear el nombre de Dios para las cosas y limitaciones que nosotros tenemos y cuando nos sentimos heridos, X, Y, Z. Pues entonces, yo no soy como los demás humanos. Yo no soy ladrón, ni injusto, ni adúltero, y tampoco soy como ese publicano. La descripción de un fariseo, como la hace este texto, ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas las ganancias. Y en este sentido tengo que aclarar que la fe judía no le permitía a un fariseo ganar dinero. El fariseo estaba dedicado solamente a aprender la palabra de Dios, a memorizarla, a aprender a explicarla
y enseñarle a otros. Y cuando nos dice que él paga el diezmo de todas sus ganancias, en realidad él hace muy poquito. Muchos de ellos tienen que trabajar tal vez en carpintería o haciendo una labor en el pueblo donde se encuentren para poder comer, para poder vestirse si es necesario. Si usted hace una búsqueda en el internet y pone fariseo y pone imágenes, van a salir de personas pomposas, bien vestidos, finamente vestidos. Es imposible que un fariseo que no tenía recursos sino para alimentarse a sí mismo con el poquito trabajo que podía realizar, porque la mayoría, el 90% de su trabajo era aprender la palabra y enseñarla. Entonces el fariseo se mantiene de cualquier oficio que pueda hacer, pero el oficio más grande es enseñar. Recuerde que San Pablo era fariseo y recuerde que San Pablo tenía una labor, tenía, sí, algo que él ya hacía. Él hacía tiendas y con eso se ganaba la vida. Y dice que mientras estuvo en Turquía, llegando casi hacia Grecia para seguir hasta Roma, él encontró una pareja que había sido expulsada de Roma. Ya habían cristianos en Roma antes de que San Pablo llegara por allá. Y que ellos también se dedicaban a hacer tiendas, a hilar tiendas, a hacer, porque para la gente que viajaba, tiendas era muy importante, porque podían parar, estar protegidos de los elementos y descansar, deshacen la tienda y siguen el camino. Bien, para que simplemente es como un detalle, un detalle. Esos, algo parecido a San Pablo, que tenía un oficio para poder comer, él no comía de la predicación que hacía. Ese es el estilo farisaico. Así que cuando usted escucha de un fariseo, mire a San Pablo y lo que nos dice de San Pablo, ya cristiano, ya esa es la gran diferencia, pero son personas que no tienen ingresos, que lo poquito que ganan por el oficio que realicen es para comer solamente. Pero el publicano sí tiene una base de dinero que ha comprado él los derechos para poder cobrar impuestos en un área. Y entonces él, cuando ya le dieron el permiso de cobrar impuestos en toda esa área, los romanos se desentienden. Los romanos le van a dar protección, pero no les interesa cuánto ellos le van a cargar a la gente individualmente. Es así como el cobrador de impuestos haga su tajada. Ellos cobran más. Y entonces los romanos están ahí para protegerlos. A mí no me importa cuánto está cobrando, lo que me importa es que al final del tiempo usted nos entregue a los romanos lo que es debido al imperio. Lo demás no les importa. Roma les da una cantidad entonces, de acuerdo al censo. Y es así como se eligen entonces el área que ellos pueden servir o cobrar los impuestos. He dicho esto para que sepa que el fariseo en ese lugar en donde hace su oración no puede haber andado con vestidos finísimos. Por el contrario, tiene que haber sido muy sencillito y hasta pobre. Pero por el otro lado, el cobrador de impuestos tiene que haberse visto muy elegante, limpio, bañado y hasta con olor a perfume, porque las fragancias y aceites que ellos pueden comprar, eso no las puede comprar el resto, menos un fariseo. Así que los cobradores de impuestos sí tienen una vida más cómoda. Entonces imagínese a estos dos caracteres en el lugar de la oración. Uno vestido muy humilde, pero con un ego gigantesco. El vestido no dice nada
de lo que el ego de este fariseo tiene. Se decía ahorita, ellos oran Dios, pero Dios solamente fue lo primero que dijeron, te agradezco que no soy como este miserable. Y entonces esa oración no tiene sentido, ¿sí? Despreciar al hermano. eh, ¿Cómo puedes tú orar odiando a tu hermano? Esa no es oración. ¿Qué dijo Jesús? Ve y reconcíliate. Ve y reconcíliate. Ahí está el punto de discernimiento para nosotros. Pues entonces, este fariseo se siente más que los demás, más espiritual que los demás, pero su ego lo traiciona, porque parece que ahora le encanta echarse flores a sí mismo. Es una persona que ha dedicado su trabajo a Dios, pero que siente que merece honra y honor por por los sacrificios que ha hecho. Entonces este hombre es dedicado a Dios, conoce las escrituras y las enseña, como les decía. Ahora, el cobrador de impuestos, que sí tiene que haber estado vestido mucho más elegante, tiene todas las facilidades. Aún mm, es raro que la descripción de Jesús en la parábola diga que el cobrador de impuestos está en el templo. La gente es cruel. Y si él va a un lugar de oración, seguro que si había otra persona, lo iba a maltratar. Él tiene todas las facilidades para vivir, pero ir al templo tiene que haber sido un sacrificio para un cobrador de impuestos, porque si, a menos que tuviese romanos alrededor suyo. Eh, pero lo importante del texto es que el texto nos está diciendo, o Jesús nos está diciendo en esta composición, mire que este cobrador de impuestos tiene dinero, tiene protección, pero tiene sed de Dios mucho más grande que lo que el dinero le puede dar, que lo que la posición y el abolengo le pueda dar. Este hombre solamente puede hacer silencio porque sufre por dentro y lo único que espera es que aunque todo el mundo lo odie y lo rechace, que aquel que fue su creador no lo rechace. No se atreve a preguntarle, sino que él solamente viene entonces, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Eh, Repito otra vez, por eso nosotros en la Eucaristía, que es lo primero que hacemos, es pedirle al Señor que tenga piedad de nosotros. Nos acercamos no como fariseos, sino como publicanos, como personas que no merecemos el amor de Dios, personas que somos muy llenas de orgullos y de enojos y de cóleras, de críticas, de envidias, y nos hacemos valer en muchos círculos, pero que es la humildad lo que quiere el Señor en ese momento. Entonces, los vestidos no hacen nada ni para el fariseo ni para el cobrador de impuestos. Lo que interesa y es lo que Jesús ha puesto el acento, la luz, la ha puesto sobre el corazón. Corazón con un ego gigantesco, humilde por fuera, pero orgulloso por dentro. Y el otro, bien vestido, o huele rico, pero se siente como un mendigo en la mitad del camino. Solo los ojos de Jesucristo son los capaces de identificar esto. Nosotros no le podemos, ¿cómo es engañar? No podemos engañar a Dios. No importa cuán buen actores somos para orar, ¿sí? Y puede ser en cualquier posición, pero solamente el corazón es lo que vale. Ni lo que te pones, ni cómo lo dices, sino la calidad de tu corazón.
El texto termina diciendo que solo uno de ellos salió justificado, el que tenía ansias de Dios, hambre de Dios, de lo cual es la solución de la parábola que nos enseña. El que tiene sed busca agua, como la sierva busca corrientes de agua, porque está sedienta, así mi alma te busca a ti, Señor. No importa quiénes somos, lo importante es que al lado de Dios, que tengamos la actitud correcta, con un corazón arrepentido y humilde, pidiéndole lo que le pedimos en la misa al comenzar la celebración de nuevo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Y la decimos, pero la decimos con confianza porque sabemos que Él tuvo misericordia. Si no, mire la cruz. Y sabemos que ese cariño está allí, que ese sacrificio se cumplió y rompió las cadenas de la oscuridad. La pedimos porque a veces, a pesar de saber el poder de la cruz, todavía nos comportamos como enemigos de la cruz. San Pablo decía eso. Si hoy examinaras tu vida entonces, en cuanto a las actitudes que tienes cuando ves a las personas en la iglesia, en los grupos de oración, el que canta, el que lee, miren la que se hace la santurrona, se hace el santurrón, esa desgraciada, ese o tal por cual. Y pensar entonces, pues mi corazón puede andar bien humilde, en vestido, pero el orgullo que cargo en el corazón es como un cáncer. Critica y trata de destruir a los demás, juzgando a la gente por cómo se ve o como yo pienso que son. ¿Has criticado a alguien tú alguna vez sin saber por lo que esa persona pasa? Como por lo que pasaban los cobradores de impuestos. Y se ve muy linda por fuera, se ve muy lindo por fuera, pero tú no conoces el calvario que lleva por dentro. ¿Los has criticado? ¿Has pensado que no valen la pena? Recuerda que tú eres hijo e hija de Dios y que ninguna crítica que tú hagas es constructiva. ¿Sí? Si es crítica, es que tú quieres abrir una grieta en alguien. Entrega alabanzas, entrega consejos, entrega ayuda, un abrazo, un perdón, que la paz esté contigo. Ese es el tratamiento cristiano. Piénsalo. ¿Eres fariseo orgulloso, aunque se viste humildemente, pero el orgullo te traiciona? ¿O eres cobrador de impuestos, que vive con un arrepentimiento diario, sabiendo que no nos merecemos nada, pero que el Señor nos ha recibido a tal cual somos? Bendito sea Él. Que Dios los bendiga.